Buenos días, familia. Estamos ya terminando esta segunda semana del Adviento y sería bueno que nos preguntáramos si de verdad el Adviento ha supuesto para nosotros no solamente un cambio en los signos litúrgicos, que cantamos unas canciones distintas, que el sacerdote va vestido de morado, o que se enciende cada semana una vela de la corona del Adviento, etc. Esos signos externos ayudan, pero fundamentalmente el Adviento es una preparación para el Señor que viene. O como decíamos ayer, cambiar ese ven Señor Jesús en voy Señor Jesús. Bueno, pues seguro que lo estáis preparando muy bien, seguro que estáis viviendo también ese espíritu de conversión, intensificando la oración, así que ánimo. Vamos a pedir el don del Espíritu Santo para que nos ayude también a aprovechar, a gustar de esta palabra. Ven Espíritu Santo, concédenos el don de la sabiduría para que tus palabras lleguen a prender en nuestro corazón como esa lluvia menuda hace brotar la semilla. Bien, hoy podemos resumir este Evangelio en la palabra reconocer. ¿Y a quién se trata de reconocer? Pues sobre todo reconocer a Elías, reconocer a Jesús, reconocernos también a nosotros, reconocer esa presencia de Jesús. ¿Dónde se sitúa este Evangelio? Este Evangelio se sitúa cuando Jesús baja del monte Tabor. No sé si habéis estado alguna vez en el monte Tabor, es un montículo en medio de una planicie y en la cumbre de este monte Tabor hay una basílica que está adornada con unos mosaicos en el presbiterio, en el altar mayor aparecen 3 mosaicos en las bóvedas. Uno Moisés, uno representa a Moisés, otro a Jesús en medio y otro al profeta Elías. Precisamente los discípulos, los enchufados, vamos a decir, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, que son los que le acompañan a Jesús en los momentos más importantes, van discutiendo sobre si Elías ha venido, tiene que venir, etc. Y Jesús les dice que Elías ha venido ya, pero los hombres no le han reconocido y ha venido precisamente en Juan el Bautista. Por eso ese verbo, esa palabra, esa actitud, reconocer, ser capaces de reconocer también hoy esa presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Podemos perdernos en cantidad de presencia, podemos perdernos, es un montón de presencias de Dios escondidas y cubiertas, veladas en los pobres, en la gente que está a nuestro lado, pero sobre todo esa presencia de Jesús en su palabra, en la oración, en la Eucaristía. Hay un texto en el Apocalipsis, creo que es en el capítulo 3, donde dice el autor de la carta del Apocalipsis, y poniendo en boca de Dios, yo te voy a dar un colirio para que purifique tus ojos, para que veas como yo miro, para que mires como yo. Por eso necesitamos también hoy y siempre los ojos de la fe, y necesitamos ese colirio, y necesitamos, como a San Pablo, que Jesús nos quite esas escamas de los ojos para que seamos capaces de reconocerle, repito, en la palabra, en la Eucaristía, en los pobres. ¿Quién era Elías? Pues Elías, incluso hasta en el aspecto externo, nos dice la Biblia que vestía, como luego describe el Evangelio, que vestía Jesús, vestido de piel de animales, con una correa, etc., y que vivía desde la austeridad. Elías tiene 2 cometidos como profeta que realiza pues a la perfección, ¿no? El primero es salvaguardar el monoteísmo, el culto a Dios, y por eso se enfrentará a los sacerdotes de Baal. Tiene celo por el monoteísmo, celo por ese culto al Dios único, y por luchar contra la idolatría. Por eso digo, se enfrenta a los sacerdotes de Baal y luego tiene que huir, sabéis un poco la historia, huye a una cueva y allí se desea la muerte, etc. Y luego tiene que litigar con la reina, con el rey Acaz y Jezabel, su esposa, porque se quieren apropiar de una finca de un vecino que está al lado, de un pobre, Nabot, que, como digo, le quieren arrebatar el terreno, y él sale en defensa de aquel hombre, aquel que posee la viña, aquel que se llama Nabot, ¿no? Por tanto, Elías armoniza el culto a Dios, la defensa del monoteísmo, con
la defensa también de los derechos de los más pobres, y por eso es perseguido. Juan el Bautista, pues le sucederá algo parecido, por defender también la fe, por dar la cara, será perseguido, y no solamente eso, sino que será decapitado. Él cuando prepara el camino al Señor sí que le pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues que tenga 2 túnicas, etcétera. No hagáis extorsión a nadie, les dice a aquellos soldados. Es decir, el hombre de Dios siempre, siempre vive esa conjunción, esa unión inseparable entre el amor a Dios y el amor al prójimo, la defensa del culto a Dios, el Dios único, con un solo corazón, con una sola alma, y el amor al prójimo, a los pobres, a los pequeños. Vamos a pedir al Señor que nosotros también sepamos reconocerle, recordar la palabra, para que nos dé ese colirio que limpie nuestros ojos de todo prejuicio, de toda imperfección, y también que nos ayude a vivir ese amor a Dios y ese amor al prójimo en una sola unidad. Y repetir lo que diremos también en el Salmo responsorial, ¿no?, que leeremos hoy en la Escritura, hemos dicho, en la misa, mejor dicho, ¿no? Dice: oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Bueno, pues vamos a pedírselo al Señor hoy también, cuando participamos en la Eucaristía. Señor, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Necesitamos todos una restauración para la vida, una restauración para crecer, una restauración para ser más felices. Que tengáis un feliz sábado.